Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo funcionan las técnicas computacionales para poder descubrir fármacos y otros compuestos bioactivos? Pues ese va a ser el episodio de hoy. Así que atentos, porque si tenéis curiosidad por este tema, yo creo que hoy vais a aprender bastante sobre estas técnicas. Pero antes de nada vamos a ir con las dedicatorias que hacemos en cada capítulo. Hoy vamos a hacer una dedicatoria un poco especial. Bien, como sabéis, hay algunos journals donde se publican los artículos científicos y bueno, al ser open access tienes que pagar unos costes de producción que, bueno, en término medio han estado hasta ahora en torno a los 2.000 euros por publicar un artículo. Esto es muy debatible y puede dar para mucho podcast, pero bueno, eso es un poco la información objetiva que os doy ahora mismo. Pero bueno, desde hace poco hay algunos journals que están reinventando la rueda y están pidiendo unos costes de publicación en revistas muy top, tipo 5.000 euros y más para arriba. Entonces, la dedicatoria de hoy va dedicada a estas pobres editoriales que necesitan incrementar drásticamente sus costes de publicación para poder hacer su negocio. Obviamente ya sabéis que todas estas dedicatorias son totalmente irónicas, ¿eh? Las podría haber hecho también el Mundo Today. Bueno, como sabéis, este podcast se dedica a todas las áreas de investigación, tanto más técnicas como de humanidades, que todavía no hemos hecho ningún capítulo en esa área, pero van a venir varios muy interesantes, ¿vale? Pero hoy vamos a iniciar una línea de capítulos que están relacionados con mi área específica de investigación, porque también por comentarios que he recibido del podcast hay gente que le interesa. Entonces el capítulo de hoy va un poco en esa línea, va un poco en la línea del trabajo que hacemos en nuestro grupo. Entonces brevemente os voy a repasar un poco cuáles son las áreas que nosotros tratamos o que tenemos que conocer un poco para poder entender este campo del descubrimiento de fármacos computacionales. Bueno, pues en primer lugar tendríamos lo que es la bioinformática estructural. Pues bien, es en lo que consiste básicamente, introductorio, es en aquella información, la estructura de moléculas, en este caso de biomoléculas, cómo explotar esa información de técnicas informáticas para obtener conclusiones que nos sean válidas, proyecto que en nuestro caso va a ser el descubrimiento de fármacos. Por ejemplo, sería si queremos diseñar inhibidores de enzima determinada, cómo procesamos la información de su estructura, la forma de la cavidad de esa proteína para poder diseñar moléculas que se pueden acoplar determinada a esa zona, a ese hueco, si lo queréis llamar así. Otro ingrediente sería la computación de alto rendimiento, supercomputación o high performance computing en inglés. ¿Por qué? Porque toda esta parte informática hay que procesar cantidades ingentes de información. Normalmente en el ordenador de escritorio que tenemos, sino que hay que recurrir a centros de cómputo masivo. Podemos tener el equivalente, por decirlo a grosso modo, de un millón de ordenadores como el nuestro, todos agrupados dentro de una máquina gigante. Ya hemos dedicado algún capítulo a este tema. Esa sería de manera muy básica y este tipo. Bueno, la siguiente área que también necesitamos tratar es lo que se denomina, antes hemos llamado bioinformática estructural. Bioinformática es explotar información biológica y ahora iríamos a lo que es la quimioinformática, que se puede también resumir de manera muy, muy rápida como la explotación de información relativa a moléculas, sus estructuras, sus composiciones y otros detalles finos de la estructura molecular.
Entonces, estas áreas que hemos comentado aquí se unirían para formar lo que es el descubrimiento de fármacos computacional, o es Computational Drug Discovery. Al mismo tiempo hay una gran cantidad de métodos, simular eso o para obtener información sobre cómo se puede, en este caso ya nos vamos a centrar en el campo del descubrimiento de fármacos, el diseño de inhibidores de enzimas. Vamos a empezar por ahí, aunque luego se puede hacer un poco más genérico. En estos métodos de fármaco conal, como comentaba, hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar y aquí vamos a centrarnos en técnicas de cribado virtual, o lo que se dice en inglés como virtual screening. ¿En qué consiste esto? Consiste en, bien, queremos diseñar un inhibidor para un... Entonces, lo que hacemos es un proceso un poco calcado o clonado, lo que se hace en la industria farmacéutica, acciones de cribado masivo. ¿En qué consisten estas instalaciones? Consiste en una serie de máquinas, en una serie de robots que lo que van haciendo es procesar librería de compuestos químicos de esas millones de automatizada. Os podéis imaginar como que hay 1.000.000 de tubos de ensayo. Ese 1.000.000 de tubos de ensayo tienen todos una copia de esa enzima que queremos inhibir y las máquinas cogiendo compuestos, echándolos, si me permitís, en cada uno de esos tubos de ensayo, probando si esos compuestos de la librería inhiben o no a la enzima y en qué grado. Obviamente esta maquinaria es no es accesible ni a todos los laboratorios de investigación, ni incluso a todas las empresas, menos en entornos académicos. Entonces lo que se hace computacionalmente es simular este proceso de muchas maneras totalmente diferentes. O leemos una quimioteca, una base de datos que pone, por ejemplo, información sobre 1.000.000 de moléculas, la procesamos de manera, lo que se dice, in silico. Se llama in silico porque en analogía a los fenómenos in vitro, in vivo, ex vivo, etcétera, lo mejor, al menos hasta el día de hoy, está hecho de silicio, lo que se llama, esto probablemente cambie, pero ahora mismo se llama así. Entonces, en el proceso in silico intenta predecir mediante una serie de cálculos cómo cada de esas moléculas de la librería a probar puede ser o no inhibir esa enzima, ¿vale? Pues estamos yendo desde lo más general al principio a cosas más específicas. Hemos empezado hablando de descubrimiento de fármacos computacional. Dentro de todas las técnicas computacionales que hay, nos estamos centrando en el cribado virtual. Pues bien, el cribado virtual al mismo tiempo se puede hacer de muchas maneras diferentes. A día de hoy diría en grandes bloques. Uno de ellos sería virtual basado en la estructura, Based Virtual Screening en inglés, virtual basado en los ligandos, Ligand-Based Virtual Screening, que es Virtual Screening, ¿vale? Digo directamente ya nombre en inglés porque la palabra Machine Learning, o lo que algunos intentan llamar como inteligencia artificial, que en realidad no es eso, ya lo podemos comentar en otro capítulo, otra manera distinta o quizás digamos complementaria de poder acometer este objetivo. Pero bien, no nos desviemos. Decíamos, el método de cribado virtual basado en la estructura consiste en que tenemos información estructural de esa enzima que queremos inhibir y información estructural vamos calculando cómo cada uno de ese 1.000.000 de compuestos es enzima o no. Y entonces, dentro de los métodos de cribado virtual basado en la estructura, hay varios, pero me voy a centrar en lo que es el docking molecular o digamos la dinámica molecular. Hay algunos otros, pero de momento no vamos a centrar en eso. Luego, si tratásemos los métodos de cribado virtual basados en los ligandos, ahí solo nos fijamos en información preexistente, inhibidores se conocen. Y bueno, este es un método un poco distinto. Y digamos que es como si supiéramos, ya conocemos algunos fármacos que están funcionando relativamente bien, damos información sobre la estructura de la enzima similares respecto a diversas propiedades. Clonar o mejorar. Sería pues algo más complejo y lo voy a dejar de momento para otro episodio. Pues nos vamos a centrar en el cribado virtual basado en la estructura y entonces nos vamos a centrar en el método del docking molecular. Entonces, ¿qué es este método? Bueno,
Pues para calcular para cada uno de compuestos de la librería el potencial inhibitorio que puede tener cada uno de ellos, lo que hace es que simula dentro del ordenador, siguiendo métodos físicos. Esto gracias a muchos pioneros que están detrás. Un campo que empezó, yo creo que a finales de los 60, de los 70, y 3 de esos pioneros, el premio Nobel de Química, el premio Nobel de 2013 fue métodos de simulación multiescala que han sido desde los años 70 aplicados a gran cantidad de campos, uno de ellos el campo del descubrimiento de fármacos. De hecho, es posible que pueda entrevistar a uno de ellos, pero poco, ya os iré comentando. Bueno, entonces, el método de docking molecular, que primero necesitamos tener la estructura tridimensional de esa enzima. Para ello nos vamos a una base de datos como la que es la Protein Data Bank, la PDB, y ahí chequeamos si la enzima que nos interesa, su estructura está disponible y la descargamos. Entonces la cargamos dentro de uno de estos programas de docking molecular. Bien, de docking le pasamos todas nuestras moléculas. Claro, si son 1.000.000, normalmente lo que tenemos que hacer es pasarla en trozos. Entrar mucho en los detalles, pero nosotros lanzamos el cálculo supercomputador de una manera determinada, porque por haceros una pequeña idea, un supercomputador es como, os podéis imaginar, 1.000.000 de ordenadores que están juntos entre sí, están conectados. Imaginar que de nuestro 1.000.000 de ligandos, compuestos químicos de la quimioteca, a cada uno de ese 1.000.000 de ordenadores le damos información sobre uno de los compuestos. Igual que en la analogía, la estructura de cribado de alto rendimiento que existen en las compañías farmacéuticas, cada uno de esos ordenadores va a simular el proceso de acoplamiento entre uno de esos ligandos de la librería y este proceso de simulación. Bueno, no me quiero meter mucho en detalle, pero básicamente lo que se hace es decirle al software: a esta parte de la proteína hay que decirle las coordenadas del sitio activo de la enzima, entonces la molécula que estoy estudiando, molécula en concreto. Y vas a tratar de maximizar esto se puede nombrar de muchas maneras, o vamos a resumirlo, el score de docking, scoring de interacción. El ligando que hace es que normalmente mantiene rígida la estructura de la proteína. Esto no siempre es realista, pero hay otro momento. El ligando es totalmente flexible y lo que hace es moverlo en todas las posiciones del espacio dentro de esa zona y asignarle una flexibilidad interna y a tiempo ir calculando acciones que se puedan producir con aminoácidos de ese sitio activo. Esto lo hace durante un periodo de tiempo determinado. Después de un número de pasos de esa simulación, intenta optimizar de posiciones que ha probado, en cuál de ellas, digamos, se encuentra más cómodo, tiene mayor potencial de interacción. Y al final nos arroja un valor. Está relacionado, que no me quiero meter ahora, pero es un número que cuanto más negativo sea, mayor potencial de interacción tiene ligando. Entonces estos números suelen ser tipo por menos 10 kilocalorías mol, también depende del software de docking utilizado, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues este proceso, cuando lo hayamos terminado de ligandos que componen esa librería, ¿qué es lo que nos interesa sacar de ahí? Pues todos esos ligandos no van a interaccionar igual. Los que bloqueen de manera más eficiente esa enzima, otros que menos. Entonces al final los procesamos todos y accionamos aquel que tenga la mayor posibilidad de interacción, o de manera numérica el valor dentro de ese 1.000.000 de ese docking score. Imaginaos que sale para uno de ellos pues 1.000 kilocalorías por mol, inventando, y nos saldrá una distribución, un histograma para todas esas moléculas. Bien, aquí terminaría el proceso. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Por ejemplo, los 100 primeros, lo que haríamos es inspeccionarlos visualmente y ver, por ejemplo, no solo ese número de score de interacción, con qué residuos de sitio activo están interaccionando, porque a veces es importante priorizar no solo en la reacción en sí, ese menos 20 kilocalorías mol, lo de una manera un poco llana, si nuestro ligando está tocando o está bloqueando residuos que son críticos para el proceso catalítico de esa enzima, ¿vale? Pues si tenemos uno que tiene una interacción, digamos, muy fuerte, pero fuera de esos residuos, probablemente, bueno, esto depende mucho del caso, la gran mayoría de los casos no nos va a servir para nada. Entonces, haríamos un segundo postproceso para ver cuáles residuos que son críticos, imaginaos de 20. En realidad, esos de cribado virtual no son una única fase, no son
una única etapa. Son como una especie de embudo, diferentes capas, donde cuando vamos avanzando un cálculo vamos priorizando de manera más eficiente los puestos que nos vamos a quedar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Imaginaos que nos hemos quedado 20 compuestos que tocan los residuos críticos, gran intensidad de interacción. Eso no nos vamos a quedar aquí, porque si nos quedamos aquí, esto es una predicción computacional. Esto obviamente se podría publicar en una revista, se pueden hacer muchas cosas. No, eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros ahora es comprobar si nuestra predicción es correcta. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, compraríamos esos compuestos y en el laboratorio ya nosotros o otro grupo de investigación, una empresa que esté colaborando con nosotros, ya lo hemos comentado en algún otro capítulo, probaría la efectividad de esos compuestos. Y bueno, lo más probable es que el grado de acierto nunca va a ser el 100% ni muchísimo menos. Va a ser un número del caso, no sé, número, pero en los procesos más exitosos quizás estamos hablando de un 70% éxito aproximadamente, pero bueno, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, ahí, imaginaos que de los 20 compuestos que hemos predicho, 10 de ellos han funcionado bien, inhiben a la enzima de manera bastante eficiente y los otros 10 no. Entonces, a partir de esa información, nosotros podríamos retroalimentar nuestro método de cribado virtual para entender por qué con unos compuestos ha acertado y otros ha fallado, y reajustar ciertos parámetros del método y a partir de ahí hacer un segundo ciclo de predicciones. Pero como estamos ahora mismo a un nivel básico, vamos a dejarlo ahí. Ya tenemos 10 compuestos que han funcionado, pero ese primero testeo, caracterización experimental, lo hemos llevado a cabo in vitro y hemos visto que, bueno, pues que funciona y que inhibe, se mide o se caracteriza con ciertos parámetros como puede ser el IC50, solo para que os suenen, a algunos probablemente os sonará, y valores a partir de los cuales estén es cuando estamos a partir de micromolar y vamos bajando a nanomolar. Eso es todo los valores típicos que queremos obtener en nuestros proyectos. Bueno, pues método de docking clásico. Ese sería el método de docking clásico que va en las estrategias de cribado virtual masivo. Estamos con librerías que tienen gran cantidad de compuestos, como puede ser. Bien, este es un proceso que a veces es rutinario, que emplea muchos grupos de investigación. Nosotros empleamos también bastante. Y aquí, bueno, solo algunas cosas para que os suenen a los que no conozcáis este mundo. Algunos software famosos que se utilizan aquí os puede sonar INA, Doc, de la suite Maestro. Nos hemos desarrollado otro software de docking que se llama Metadoc 2, etcétera. El problema de muchos de estos software es que corren en línea de comandos, de neófita en programación, pero un poco complejo de utilizar. Entonces existe la opción a veces utilizar estos software de plataforma cloud. Tú te conectas y mediante algunos clics pues puedes realizar este tipo de... El problema es que cuando queremos procesar 1 millón de compuestos ya no existen este tipo de servidores libres, sino que nos tenemos que ir a servicios de pago, debido ya no solo al software en sí, sino al coste de cómputo que procesar 1 millón de compuestos requiere. Aproximadamente, y para que os hagáis una idea, el cómputo de docking para un sistema rutina ligando puede tardar un número aproximado, por ejemplo, unos 5 minutos. Entonces, hasta aquí, hablando de los métodos de docking, nuestro grupo aquí ha introducido una idea nueva que pocos grupos están aplicando. Se llama blind docking ciegas. ¿Por qué la hemos desarrollado? Porque aquí existe un problema. Os he comentado, para hacer este cálculo de docking, nosotros tenemos que especificar un sitio donde se va a hacer el cálculo de las interacciones. Hemos dicho que ese sitio activo de la proteína, bueno, pues ahí se van a producir todos esos cálculos. ¿Es ese siempre el sitio que nos interesa? La respuesta es no. Muchas veces quizás lo que queremos es bloquear el sitio activo de esa enzima, porque trata de una enzima importante y tiene que seguir funcionando. Por ejemplo, voy a comentar, hay ciertos procesos, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry, debido a ciertas mutaciones que tienen pacientes, pues no tienen la forma correcta de funcionar.
Entonces, no solo mediante estas técnicas de docking bloqueamos esas enzimas, en este otro caso, nosotros queremos que esa enzima funcione bien, puntos de interacción de moléculas, de ligandos, en parte de la superficie de la proteína que son distintas del sitio activo para procurar estabilizar la estructura y que siga funcionando de manera correcta. He dicho un caso, hay muchos otros. Algunas otras veces también se pueden inhibir proteínas por diferentes motivos, no activos, sino en otras partes, y estaríamos hablando de lo que es el alosterismo, que esto puede llevar varios capítulos de podcast, pero lo que os quiero que os quedéis aquí es que ese alosterismo, esa capacidad para buscar interacciones en otro sitio, lo que haría la gente es decir, vale, pues te pongo o las coordenadas del sitio activo, pongo otra coordenada de otro sitio, etcétera. Pero tienen que saber coordenadas donde van a aplicar el cálculo. Para solucionar este problema, para dar una solución, hemos una técnica que se llama blind docking, como docking a ciegas, donde lo que se hace es que el ligando explora, no se le da ninguna coordenada completa de la proteína y luego al final de ese cálculo, que no me voy a meter aquí muy en detalle, pues puedo enviar todas las publicaciones a quien quiera, de todo ese cálculo, lo que decirnos zonas, y hablo zonas en plural, las zonas en plural donde encuentra mayor potencial de ion. La rankea en función de diversos parámetros, ser el docking score, el número de vecinos que van a esa zona, etcétera. Y entonces, es porque si procesamos una gran cantidad de compuestos, podemos ver ciertas tendencias, pueden encontrar todos esos compuestos, algunas zonas comunes que no son el sitio activo de la enzima, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos aplicado en proyectos, y de manera satisfactoria encontrar moléculas que interaccionan en zonas diferentes del sitio activo, que se llama blind docking. Además, la hemos implementado un software que se llama MetaDoc2. Para los que no sepan lo que es una GPU, lo que se llama una tarjeta gráfica, cosa que hace 20 años únicamente se utilizaba para generar los gráficos de los videojuegos, pero que a partir de 2005, 2006 o 2007 aproximadamente se empezó a utilizar para acción científica, determinadas condiciones y para determinados cálculos. Dentro es una pieza de nuestro equipo, como si tuviéramos una especie de supercomputador en pequeño. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, por un precio relativamente reducido, estamos hablando de una GPU medianamente decente, a lo mejor, no sé, 1.000 euros, tener una potencia de cálculo bastante alta. Y este software nuestro, el MetaDoc2 de GPU, velocidades de proceso bastante altas, y ahí es donde ejecuta esta técnica de blind docking. Nosotros también hemos desarrollado de poder correr la mayoría de métodos de docking que se utilizan hoy en día, Autodoc Vina, Autodoc LeafFinder, etcétera, para poderlos correr en supercomputadores. Es un poco de ingeniería informática y tenemos un software que liberaremos pronto para que lo pueda utilizar toda la comunidad científica y que permite de manera, pensamos, relativamente fácil poder realizar esos cálculos, aunque en línea de comandos. Entonces también quiero decir que esta técnica de blind docking también la hemos liberado a través de la web, servidor web, Blind Docking Server. El usuario es totalmente gratis, comunidad científica y para uso académico. Para uso comercial está restringido. Tendrán que hablar con nosotros. Si os interesa, si alguna empresa está escuchando, puede contactarme y decir que ya han contactado varias, he llevado algunos proyectos a cabo bastante interesantes y alguna patente puede por medio. Entonces, podemos hablarlo. Entonces, este Blind Docking Server, el de utilizar, el usuario lo único que tiene que subir es el ligando, la proteína, y el resto de cálculo se realiza. Computador, obviamente no es algo instantáneo, sino que, bueno, dentro de la complejidad del cálculo, del tamaño de la proteína, etcétera, por unas horas. Después de unas horas, al usuario le llega un email, tiene que haber proporcionado, y clica en un enlace y se va a un tablero en la web, claro, dar un montón de información, las diferentes zonas potenciales de interacción de ese ligando, los sitios alostéricos, los residuos con los que está interaccionando el ligando en cada uno de esos clústeres, los tipos de interacciones, ya sean electrostáticas, Van der Waals, enlaces por puentes de hidrógeno, una gran cantidad de detalles, e incluso se puede bajar los resultados para procesarlos en su ordenador en local tranquilamente, sesiones en formato PyMol, cosas.
no hemos sacado la publicación todavía, estamos a punto de hacerlo y estamos contentos porque por el boca a boca se ha ido corriendo el uso de este servidor y ya hay unas 60 o 70 publicaciones en revistas de muy alto impacto que lo han utilizado, incluso en Science Advances, que tiene un índice de impacto bastante alto. Bueno, pues no ya mucho. Quería comentar un poco sobre el descubrimiento de fármacos computacional. He hecho un pequeño resumen. Luego, como os he dicho que estamos hablando un poco de público, la línea de investigación en nuestro grupo de fármacos computacional, he estado contando cómo es la técnica del y no solo nosotros, que mejora bastante el método de docking clásico tradicional, tanto en Metadoc 2 que corre en GPU. Contactar si os interesa adquirir una copia del programa, o si queréis correrlo a través de la interfaz web Blind Docking Server, que dejaré un enlace en la nota del programa. Todos estáis invitados a poder utilizarlo. Entonces, bueno, ya voy a dejarlo aquí. Otro día seguiré comentando técnicas computacionales para el descubrimiento de fármacos, porque hay muchísimas. Ya os he comentado esas 3 áreas: métodos de cribado virtual, pero otras técnicas de optimización, etcétera. Pero como os he comentado, hemos empezado hablando de las áreas bioinformática estructural, quimioinformática, supercomputación. Luego nos hemos ido al cribado virtual y dentro del cribado virtual hemos hablado de virtual basado en la estructura. Hemos ido al docking. Nos hemos dejado muchas cosas, pero claro, esto no se puede comentar así en título. Bueno, también agradecer aquí las entidades financiadoras que nos han ayudado, obviamente, a desarrollar todas las herramientas, porque esto que se comenta aquí rápido, estas herramientas que hemos desarrollado han llevado pues muchísimo tiempo y esas entidades financiadoras nos han ayudado pues a llevar este trabajo adelante. Obviamente, la UCAM en primer lugar. Luego hemos aplicado a diversas convocatorias de proyectos y hemos obtenido proyectos tanto de la Fundación Séneca de la región de Murcia, y muy agradecidos, nos ha financiado 3 proyectos en esta línea. También el Ministerio de Ciencia e Investigación nos ha financiado 1 y a nivel europeo también hemos obtenido financiación. Luego también muchas con los que también estamos muy contentos, con Villafarma Research, y otros que por razones de confidencialidad pues no podemos comentar ahora mismo, pero pienso que comentaremos pues dentro de poco. Bueno, pues nada, voy a parar aquí. Como os comentaba, ha sido un capítulo introductorio. Seguiremos comentando más, ampliando todos estos conceptos, contando casos prácticos, comentando algunos de nuestros papers, otros papers de otro grupo de investigación de otras empresas, metodologías, etcétera, etcétera, porque lo habéis pedido y porque mucha gente me ha contactado para que comentemos también nuestro libro aquí un poco. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.